El último hilo rojo. Nunca pensé que vería mi propia muerte reflejada en un sueño. Pero esa noche, lo que vi fue peor. Vi mi vida sin ella. Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Aún podía sentirlo. Un hilo rojo brillante saliendo de mi esternón, moviéndose solo por las calles empedradas de Pátzcuaro, se serpenteando entre las sombras como si buscara algo, o a alguien. La imagen era tan vívida que tuve que tocarme el pecho para asegurarme de que no había nada ahí. Nada más que el vacío que Lucía había dejado hacía un año. Me llamo Daniel, soy carpintero, y esta es la historia de cómo la Santa Muerte me devolvió lo único que me importaba en este mundo. El taller olía a cedro fresco esa mañana. Había pasado la noche entera lijando una cómoda de 3 cajones para don Martín, tratando de no pensar en ella, tratando de no recordar cómo sus manos solían recorrer la madera recién pulida, maravillándose con cada veta como si fuera un mapa secreto. Lucía siempre decía que la madera guardaba historias. Ahora yo solo veía tablas muertas. Otra noche sin dormir. La voz de Pedro me sacó de mis pensamientos. Mi mejor amigo entró al taller cargando 2 atoles humeantes. «Tienes una cara que ni la santa te salvaría». Me reí sin ganas. Pedro no sabía cuán cerca estaba de la verdad. «Solo un mal sueño», dije, aceptando el atole. El líquido caliente me quemó la lengua, pero agradecí el dolor. Era real, tangible. No como ese hilo rojo que seguía viendo cuando cerraba los ojos. «¿Era de Lucía?», preguntó Pedro, porque Pedro siempre preguntaba lo que nadie más se atrevía. No respondí. No hacía falta. Hacía un año que Lucía y yo habíamos terminado. Un año desde que los chismes del pueblo habían envenenado algo que nació puro. Renata, su prima, había sembrado dudas. Que si yo andaba con otra, que si la había visto saliendo de casa de alguien más, que si esto, que si aquello. Mentiras tan bien tejidas que hasta la verdad comenzó a dudar de sí misma. Lucía me creyó, o no me creyó. Nunca lo supe con certeza. Solo sé que una tarde me dijo: «Necesito espacio, Daniel, necesito pensar», y ese espacio se convirtió en un abismo. El atardecer pintaba de naranja las calles empedradas cuando decidí caminar hacia el lago. Pátzcuaro se transformaba a esa hora, cuando la bruma comenzaba a levantarse del agua y el olor a leña de los hogares se mezclaba con el aire húmedo. Era mi momento favorito del día, aunque ahora solo me recordaba las tardes que solíamos sentarnos en el muelle, ella moldeando cera para sus velas aromáticas, mientras yo tallaba pequeñas figuras en pedazos de madera sobrante. Doblé por la calle Lerín, donde las casas de adobe parecían inclinarse unas hacia otras como ancianas chismosas. Y entonces lo vi, el hilo rojo, no dentro de un sueño, ahí, flotando en el aire a la altura de mi pecho, moviéndose suavemente como si lo meciera una brisa que solo él podía sentir. Era delgado, luminoso, casi translúcido bajo la luz dorada del atardecer, y salía de mí. Me quedé paralizado. Mi primera reacción fue buscar a mi alrededor, convencido de que alguien me estaba jugando una broma. Pero la calle estaba vacía excepto por doña Yaretsi, que regaba sus geranios en el portal de su casa. La anciana levantó la vista y me miró, no con sorpresa, sino con un conocimiento profundo que hizo que se me erizara la piel. «¿Lo ves?», dijo. No era una pregunta. ¿Qué es esto?» Mi voz sonó ronca, extraña. Doña Yaretsi dejó la regadera y se acercó despacio, sus guaraches arrastrándose sobre la piedra. Tenía que tener más de 80 años, pero sus ojos negros eran claros y certeros como los de un halcón. «Es el hilo que une las almas destinadas», dijo con naturalidad, como si hablara del clima. «La Santa Muerte lo hace visible cuando quiere corregir un error, cuando 2 personas que debieron estar juntas fueron separadas por fuerzas que no comprenden el amor verdadero». Me reí. No pude evitarlo, era una risa nerviosa, incrédula. «Doña Yaretsi, con todo respeto, yo no creo en...» «No necesitas creer, hijo», me interrumpió. «El hilo está ahí de todos modos. La santa no pide permiso. Ella sabe lo que tú no sabes todavía». El hilo se movió entonces, como respondiendo a sus palabras. Se estiró hacia el norte,
hacia el centro del pueblo, tirando suavemente de mi pecho. No dolía, pero la sensación era innegable. Algo me llamaba. «Síguelo», ordenó la anciana. «Te mostrará lo que necesitas ver». No sé por qué obedecí. Quizás porque llevaba un año caminando en círculos, buscando respuestas en el fondo de las botellas de mezcal y en las conversaciones vacías con desconocidos. O quizás porque, en el fondo, una parte de mí todavía creía en los milagros. El hilo me guió por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían diferentes bajo esa luz extraña. Me llevó frente a la tienda de abarrotes donde Lucía y yo compramos las velas para nuestra primera cena juntos. Me detuvo frente al árbol de jacarandas donde la besé por primera vez, sus flores púrpuras cayendo sobre nosotros como confeti de los dioses. Cada lugar era un recuerdo, cada esquina una herida que había intentado cerrar con olvido. El hilo continuó hasta detenerse frente a un pequeño local con las ventanas iluminadas. El taller de Lucía. Mi corazón se detuvo. A través del cristal podía verla, inclinada sobre su mesa de trabajo, sumergiendo mechas en cera líquida con esa concentración absoluta que siempre me había fascinado. Llevaba el cabello recogido en una trenza despeinada y tenía una mancha de cera azul en la mejilla. Era la imagen más hermosa que había visto en un año. El hilo atravesó la ventana. Simplemente la atravesó como si el vidrio fuera aire, y siguió flotando hasta enredarse alrededor de la muñeca de Lucía. Ella se quedó inmóvil. Levantó la mano lentamente, mirando su muñeca con los ojos muy abiertos. Podía ver su pecho subir y bajar con respiraciones rápidas. Luego, como si sintiera mi presencia, levantó la vista hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron, y el hilo se iluminó. No era una luz cegadora, sino cálida, como la de las velas que ella hacía. Una luz que parecía decir, «Aquí, esto es real, esto es tuyo». Lucía se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Salió del taller corriendo, sin siquiera quitarse el delantal manchado de cera. Cuando abrió la puerta, nos quedamos ahí parados, separados apenas por 2 metros que parecían kilómetros. «Daniel», susurró mi nombre como una oración. «Yo...» Las palabras se me atascaron en la garganta. «Lucía, no sé qué está pasando, pero...» «Yo también lo veo», me interrumpió, con lágrimas brillando en sus ojos. «El hilo». «Lo veo, Daniel. Desde hace 3 días lo veo. El mundo se detuvo». «¿3 días?» Ella asintió, llevándose una mano al pecho. Pensé que me estaba volviendo loca. Aparecía en las noches flotando sobre mi almohada, moviéndose por el taller como si buscara algo. Fui con doña Yaretsi y ella me dijo que... Se le quebró la voz. Me dijo que la Santa Muerte estaba tratando de decirme algo, que había dejado ir algo que no debía haber perdido. Di un paso hacia ella. El hilo brilló más intenso. Los chisme... Lo que dijo Renata. Lo sé. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente ahora. Lo supe en el momento en que te dejé ir. Sabía que nada de eso era verdad, Daniel, pero tenía miedo. Miedo de que si te amaba demasiado, si confiaba completamente, algo malo pasaría. Así que preferí alejarme antes de que tú lo hicieras. Yo nunca te habría dejado. Mi voz salió rota. Nunca, Lucía. Ella sollozó y no pude soportarlo más. Cerré la distancia entre nosotros y la tomé entre mis brazos, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con el llanto acumulado de un año. Olía a vainilla y canela, a las velas que hacía, a hogar. El hilo comenzó a moverse alrededor de nosotros, envolviéndonos en una espiral de luz suave. No daba miedo. Todo lo contrario. Era la sensación más pacífica que había experimentado en mi vida, como si el universo entero hubiera suspirado aliviado. Y entonces escuchamos la voz. No era una voz como las que conocemos. No venía de ningún lugar específico, sino que parecía formarse directamente en nuestra mente, cálida como un abrazo, firme como una promesa. El amor que es tuyo, vuelve. Pedro no me creyó cuando le conté. Se rió, dijo que probablemente había sido el mezcal del domingo anterior mezclado con falta de sueño. Pero Renata sí nos creyó. Creo que por eso pidió perdón.
Fue una tarde lluviosa cuando tocó a la puerta del taller. Lucía y yo estábamos reorganizando el espacio, combinando sus velas con mis muebles, creando algo nuevo juntos. Cuando vimos a Renata en la entrada, empapada y con los ojos rojos, ambos nos tensamos. Comenzó Renata retorciendo sus manos. Yo lo vi. El hilo. Los vi a ustedes dos en el lago ayer y había una luz. Se le quebró la voz. Pasé este último año convencida de que estaba protegiendo a Lucía, de que los hombres como tú, Daniel, solo traían dolor. Mi esposo me dejó por otra. Pensé que todos eran iguales. Lucía se adelantó y yo pensé que la echaría. En cambio, tomó la mano de su prima. Lo que hiciste estuvo mal, Renata. Casi destruyes algo hermoso, dijo Lucía con firmeza, pero sin crueldad. Pero el hilo nos devolvió el camino, y creo que a ti también te está mostrando algo, que no puedes dejar que tu dolor envenene la felicidad de otros. Renata asintió, llorando ahora abiertamente. Lo siento tanto, lo siento mucho. No fue un perdón instantáneo, pero fue un comienzo. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. El taller prosperó de manera que nunca imaginamos. La gente venía no solo por las velas aromáticas de Lucía o por mis muebles tallados a mano, sino porque decían que el lugar tenía buena energía. Algunos juraban sentir paz apenas cruzaban la puerta. Otros mencionaban haber visto destellos dorados en las esquinas cuando no miraban directamente. Doña Yaretsi visitaba a menudo, trayendo flores para la pequeña imagen de la Santa Muerte que Lucía había colocado en un rincón del taller. No era un altar ostentoso, solo una figurita de cerámica rodeada de velas blancas y flores frescas. La Santa cuida a los que se aman de verdad, decía la anciana. No a los que se obsesionan, no a los que se destruyen, a los que se eligen día tras día, incluso cuando es difícil. El hilo ya no era visible todo el tiempo, pero a veces, en momentos especiales, cuando Lucía reía con esa risa que hacía que todo valiera la pena, o cuando trabajábamos lado a lado en un silencio cómodo y completo, podía ver un destello rojo conectándonos, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos, pero que trabajan a nuestro favor cuando nuestras intenciones son puras. La noche en que le pedí matrimonio, llevé a Lucía al muelle del lago. Era el mismo lugar donde habíamos pasado incontables tardes, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo invertido y la bruma creaba un mundo aparte, suspendido entre lo real y lo mágico. Había preparado un pequeño altar con sus velas favoritas, lavanda, vainilla y copal. El aroma se mezclaba con el olor húmedo del lago mientras nos sentábamos en el borde del muelle, nuestros pies rozando el agua fría. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, pregunté tomando su mano. Lucía sonrió, esa sonrisa que hacía que el mundo tuviera sentido. Me hablaste durante 2 horas sobre las diferentes maderas y sus propiedades. Pensé que estabas loco, se rió. Pero me encantó tu pasión. Me encantó cómo tus ojos se iluminaban al hablar de algo que amabas. Y tú me hablaste de cómo cada aroma tiene memoria, de cómo una vela puede guardar un momento en el tiempo, continué. Ese día supe que quería pasar mi vida aprendiendo todas las cosas que te apasionan. Saqué el anillo del bolsillo. Lo había hecho yo mismo, tallado en madera de mezquite con incrustaciones de plata. En el interior había grabado palabras tan pequeñas que solo podían leerse bajo la luz. El amor que es tuyo. Vuelve. Lucía se llevó las manos a la boca cuando lo vio. Daniel, Lucía, este último año me enseñó que puedo vivir sin ti. Puedo despertar cada mañana, trabajar, comer, respirar. Pero no quiero solo existir. Mi voz se hizo más firme. Quiero vivir. Quiero construir una vida contigo llena de aserrín y cera derretida, de atardeceres naranjas y noches tranquilas. Quiero que cada mueble que haga tenga tu esencia y que cada vela que hagas tenga mi amor. ¿Te casarías conmigo? Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el agua, donde el reflejo de las velas bailaba sobre la superficie oscura. Y entonces apareció el hilo. Brotó del agua misma, brillante como luz de luna líquida, subiendo hasta envolverse alrededor de nuestras manos unidas. Pero esta vez,
era diferente. No era solo rojo. Tenía destellos dorados, plateados, azules profundos como el lago. Era un arco iris de luz viva que pulsaba con su propio latido. Lucía empezó a llorar. «Sí», susurró. «Sí, sí, sí». Deslicé el anillo en su dedo mientras el hilo explotaba en miles de partículas luminosas que flotaron sobre el agua como luciérnagas mágicas. En la distancia, podía jurar que escuché una risa suave, cálida, maternal. La Santa Muerte, dándonos su bendición. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de doña Yaretsi. Pedro fue mi padrino, y Renata, quien había trabajado duro para reconstruir su relación con Lucía, estuvo ahí también, llorando más que nadie. El taller creció. Contratamos a 2 ayudantes y comenzamos a dar clases de carpintería y elaboración de velas los fines de semana. La gente venía de pueblos vecinos, atraídos por las historias que circulaban sobre el lugar donde la santa había obrado un milagro. Nunca confirmé ni negué las historias. Algunos milagros son demasiado preciosos para explicar, pero sí le cuento a quien quiera escuchar que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta problemas. Es el que tiene el valor de regresar, de reconstruir, de elegirse una y otra vez incluso cuando el mundo conspira para separarte. Y que a veces, solo a veces, cuando 2 almas están verdaderamente destinadas a estar juntas, el universo mismo se inclina para asegurarse de que encuentren el camino de vuelta. Han pasado 5 años desde aquella noche en que vi el hilo rojo por primera vez. Lucía y yo ahora tenemos un hijo de 2 años llamado Mateo, que ya intenta tallar pedazos de madera con herramientas de juguete mientras su madre moldea cera a su lado. El taller está lleno de vida, de risas, del tipo de felicidad que se construye día a día con manos trabajadoras y corazones dispuestos. Doña Yaretsi falleció el invierno pasado. Murió en paz, durmiendo, con una sonrisa en el rostro. En su funeral, mientras cargábamos su ataúd por las calles empedradas de Pátzcuaro, juré ver un hilo rojo subiendo desde su corazón hacia el cielo, donde alguien o algo la esperaba. Aún mantenemos su imagen de la Santa Muerte en el taller, siempre con flores frescas, no por miedo o superstición, sino por gratitud. Porque ella nos enseñó que la muerte no es el final de todas las cosas. A veces es solo el comienzo de entender lo que realmente importa. Cada atardecer, cuando el cielo se pinta de naranja sobre Pátzcuaro y el olor a leña llena el aire, tomo la mano de Lucía y caminamos hasta el muelle. A veces vemos el hilo, otras no, pero siempre lo sentimos, ese lazo invisible que nos une más allá de lo que los ojos pueden ver. Y en esos momentos, en el silencio perfecto entre 2 almas que se encontraron, se perdieron y se volvieron a encontrar, entiendo la verdad que doña Yaretsi siempre supo. El amor que es tuyo siempre vuelve. Solo necesitas tener fe suficiente para verlo cuando regresa. Entre velas y promesas, nunca pensé que el amor pudiera sentirse como una soga al cuello. Menos aún que una noche de velas y fe lo cortaría todo como si jamás hubiera existido. Mi nombre es Fernanda, y esto que voy a contarte pasó hace apenas 1 año en Valle de Bravo, en una cabaña rodeada de pinos donde la neblina se pega a las ventanas como si quisiera entrar. Lo que viví ahí no lo había contado completo a nadie, porque suena a película, a cuento inventado, pero te juro por lo que más quieras que cada palabra es real. Y si alguna vez has sentido que algo invisible te está robando la paz, tal vez entiendas por qué necesito compartir esto. Todo comenzó cuando conocí a Alejo. Era octubre. Yo acababa de llegar a Valle de Bravo para hacer un proyecto de diseño sobre arquitectura sostenible en zonas boscosas. Renté una cabaña pequeña con vista al lago de Ium, esas con chimenea de piedra y techo de madera que crujen por las noches. Mi idea era quedarme 3 meses, terminar mi tesis y volver a la Ciudad de México. Pero la vida tenía otros planes. Alejo daba clases de kayak en el embarcadero principal. Lo vi por primera vez una mañana lluviosa, con el cabello mojado y una sonrisa tan natural que me hizo olvidar que llevaba 2 cafés encima y ningún paraguas. Me ofreció su chamarra sin pensarlo 2 veces. Olía a lago, a pino y a algo indefinible
que después supe que era solo él. ¿Primera vez en Valle?, me preguntó mientras caminábamos hacia la cafetería de Tomás, el único lugar abierto a esa hora. Sí. Vine a trabajar, pero ya me estoy arrepintiendo. Mentí, porque en realidad ya no quería irme. Me quedé paralizado. Mi primera reacción fue buscar a mi alrededor, convencido de que alguien me estaba jugando una broma. Pero la calle estaba vacía excepto por doña Yaretsi, que regaba sus geranios en el portal de su casa. Desde ese día nos volvimos inseparables. Alejo me llevaba al lago al amanecer. Me enseñaba a remar entre la neblina mientras los pájaros despertaban. Por las tardes yo dibujaba en mi libreta y él preparaba té de manzanilla en la estufa de leña. Nos enamoramos sin prisa, sin drama, como si el bosque mismo nos hubiera dado permiso para ser felices. Pero entonces apareció Mauricio. Lo conocí en la cafetería de Tomás. Era un tipo callado de ojos intensos que siempre pedía lo mismo: café americano sin azúcar. Al principio solo intercambiábamos saludos educados. Luego empezó a sentarse cerca de mí, a hacerme preguntas sobre mi trabajo, sobre mi vida. Yo contestaba por cortesía, sin darle mayor importancia. A la semana siguiente, Alejo comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Despertaba sudando, con pesadillas que no recordaba. Se quejaba de mareos repentinos, sin razón médica. Luego vinieron los celos. Alejo, que siempre había sido tranquilo y confiado, empezó a preguntarme dónde estaba, con quién hablaba, por qué tardaba tanto en contestar sus mensajes. Se volvió irritable, distante. Discutíamos por tonterías. Una noche me desperté porque lo escuché gritar. Estaba sentado en la cama, temblando, con los ojos abiertos pero sin verme realmente. «¿Qué pasa?», le pregunté tomándolo de los hombros. «Soñé que me amarraban», susurró. «Cuerdas negras, en el pecho, en las manos. No podía moverme. Y había alguien que me miraba desde lejos. Se me erizó la piel. No sabía qué decirle. Lo abracé hasta que se calmó, pero esa imagen no se me fue de la cabeza. Los días siguientes empeoraron. Alejo dejó de dar clases. Apenas comía. Yo me sentía desesperada, impotente. Fui con él al médico, pero no encontraron nada. Le sugerí un psicólogo, pero se negó. Decía que no estaba loco, que algo externo le estaba pasando, algo que no podía explicar. Fue entonces cuando conocí a Elvira. Vivía en una casita de madera a 3 puertas de mi cabaña. Siempre la veía regando sus plantas o barriendo el porche. Era una mujer mayor, de manos llenas de arrugas y ojos profundos, de esos que parece que ven más allá. Tenía un altar hermoso en su jardín, flores frescas, veladoras de colores, una imagen de la Santa Muerte vestida de blanco. Un día me detuvo mientras yo caminaba rumbo a la tienda. «Niña, tu novio trae una carga pesada», me dijo sin rodeos. Me quedé helada. «¿Cómo sabe usted?» «Porque lo veo, y porque a ti también se te nota el peso en los hombros. Alguien les hizo un trabajo, un amarre, y si no lo cortan pronto, ese muchacho se va a consumir». Sentí que el mundo se me caía encima. Quise llorar, pero me aguanté. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté con la voz quebrada. Elvira me miró con compasión. «La Santa Muerte no es lo que la gente cree. No es mala ni vengativa. Ella cuida a los que piden con fe, a los que están siendo injustamente atacados. Yo te puedo ayudar, pero tienes que confiar». Esa misma noche, Elvira vino a la cabaña. Trajo 3 velas blancas, un poco de agua bendita y un ramo de ruda fresca. Me explicó que no íbamos a hacerle daño a nadie, solo a deshacer lo que alguien había hecho con mala intención. Me dijo que encendiéramos las velas frente a Alejo, que rezáramos con el corazón abierto, sin miedo. Alejo estaba recostado en el sofá, pálido, con ojeras profundas. Cuando le expliqué lo que íbamos a hacer, solo asintió. Ya no tenía fuerzas ni para dudar. Apagamos las luces. Solo quedó el resplandor de la chimenea. Elvira colocó las 3 velas blancas en fila sobre la mesa de centro. Encendió la primera, luego la segunda, luego la tercera. El olor a cera se mezcló con el de la madera quemada. «Santísima Muerte», comenzó a rezar Elvira con voz firme. «Tú que todo lo ves, tú que conoces las injusticias, te pedimos que rompas las ataduras que tienen preso a este hombre,
que la luz venza a la sombra, que el amor sea más fuerte que la envidia. Al principio no pasó nada, solo silencio, solo el crepitar del fuego. Pero entonces, de repente, las velas comenzaron a moverse. No fue el viento, no había corriente de aire. Las tres llamas se inclinaron al mismo tiempo hacia Alejo, como si una mano invisible las empujara suavemente en su dirección. Me aferré al brazo de Elvira, con el corazón a 1000 por hora. «No tengas miedo», me susurró. «Ella está aquí». Y entonces lo vi. En medio de la sala, frente a Alejo, apareció una figura hecha de luz dorada. No era un esqueleto, no era tenebrosa, era pura energía luminosa, cálida, como si el sol hubiera tomado forma humana. No tenía rostro definido, pero sentías su presencia como algo protector, casi maternal. Alejo abrió los ojos de golpe. Estaba despierto, pero como en trance. La figura extendió lo que parecía una mano brillante y tocó su pecho. En ese instante, vi algo que jamás olvidaré. Alrededor del cuerpo de Alejo aparecieron cuerdas negras, gruesas, enroscadas en su torso, en sus muñecas, en su cuello. Flotaban en el aire, visibles solo por un momento, y una por una esas cuerdas comenzaron a romperse. Se desintegraban como ceniza, como si una tijera invisible las cortara con precisión. Alejo dejó escapar un gemido, como si le hubieran quitado un peso de encima. Sus hombros se relajaron. Su respiración se volvió profunda, tranquila. La figura de luz permaneció unos segundos más, como asegurándose de que todo estuviera bien. Luego, lentamente, se desvaneció. Las velas volvieron a arder derechas. El aire de la cabaña se sintió ligero, limpio. Elvira suspiró y sonrió. «Ya está», dijo simplemente. Esa misma noche, a varios kilómetros de distancia, Mauricio sintió un golpe seco en el pecho. Estaba en su casa, solo, mirando una foto mía que había guardado. De pronto, algo lo empujó hacia atrás. No fue fuerte, pero fue real, y en ese momento supo, sin saber cómo, que lo que había hecho estaba deshecho. El brujo al que había pagado nunca le devolvió la llamada. El amarre se rompió. Alejo durmió esa noche como no lo había hecho en semanas. Despertó al amanecer, con los ojos claros y una sonrisa genuina. Me abrazó tan fuerte que sentí que todo había valido la pena. «No sé qué pasó anoche», me dijo, «pero siento que volví a ser yo». No hablamos mucho del tema. Algunos milagros no necesitan explicación. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Alejo volvió a dar clases, yo terminé mi tesis y decidimos que Valle de Bravo sería nuestro hogar. Mauricio se fue del pueblo poco después. Nunca más lo volvimos a ver. En mayo, Alejo me propuso matrimonio al borde del lago, con la neblina envolviéndonos y el sol asomándose entre los árboles. Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. Nos casamos en julio, en una ceremonia pequeña frente al agua. Tomás cerró su cafetería para estar con nosotros. Elvira estuvo en primera fila, con un ramo de flores blancas y una sonrisa de abuela orgullosa. Antes de la boda, fui a su casa y encendí 3 velas blancas frente al altar de la Santa Muerte. No pedí nada, solo di gracias, porque a veces el amor necesita ser protegido. A veces las sombras intentan apagarlo, pero cuando la luz es más fuerte, cuando la fe es sincera, nada puede romper lo que está destinado a ser. Hoy, cada noche antes de dormir, miro a Alejo y recuerdo aquella figura dorada, aquellas cuerdas negras rompiéndose en el aire, y sé que no fue coincidencia. Fue un milagro. Y ese milagro nos salvó. Del desesperado ritual al amor verdadero, la noche en que encendí esa vela en los jardines surrealistas de Xilitla, jamás imaginé que las luciérnagas comenzarían a dibujar corazones en el aire frente a mis ojos. Pero retrocedamos un poco, porque esta historia merece ser contada desde el principio, desde esa humedad pegajosa de la selva potosina que se te mete hasta los huesos y desde el momento exacto en que decidí que prefería morir antes que seguir amando a alguien que nunca me vería. Me llamo María José, tengo 26 años y trabajo como mesera en el Café Las Pozas,
un lugar turístico que vive de la fama de los jardines surrealistas que Edward James construyó aquí hace décadas. Xilitla no es como otros pueblos mágicos de México. Aquí la selva se traga todo. Las estructuras de concreto parecen templos de una civilización perdida. Y por las noches, cuando la humedad se vuelve casi visible, el lugar se transforma en algo que no pertenece del todo a este mundo. Las luciérnagas danzan entre las columnas que no sostienen nada, las cascadas susurran secretos antiguos, y uno tiene la sensación constante de estar siendo observado por algo que no alcanza a comprender. Llevo 3 años aquí. Llegué huyendo de la Ciudad de México, de una relación que me dejó rota y de una familia que esperaba de mí cosas que nunca podría darles. Xilitla me recibió con sus brazos de neblina y vegetación desbordante, y poco a poco fui sanando entre el aroma del café recién molido y las historias de los turistas que llegaban buscando magia en las esculturas de James. Fue en mi segundo mes trabajando cuando conocí a Iker. Él era guía turístico, de esos que conocen cada rincón de los jardines, cada historia detrás de cada columna, cada leyenda sobre las pozas de agua cristalina. Alto, moreno, con esa sonrisa fácil que tienen los hombres que crecieron entre montañas y que no conocen el veneno de las grandes ciudades. Tenía 32 años, manos fuertes de quien trabaja con la tierra y una voz profunda que resonaba especialmente cuando contaba la historia de cómo James había construido este lugar como un homenaje al surrealismo y a los sueños imposibles. Me enamoré de él como una idiota, lento al principio, como quien se acostumbra al calor húmedo de la selva sin darse cuenta hasta que ya está empapada. Cada vez que entraba al café después de terminar un recorrido, mi corazón se aceleraba. Cada vez que me sonreía al pedirme un café cargado sin azúcar, sentía que el mundo se detenía un segundo. Cada vez que nuestras manos se rozaban al entregarle la taza, una corriente eléctrica me recorría completa. Durante meses construí en mi cabeza una historia entre nosotros. Me convencí de que las miradas que me dirigía duraban más de lo normal, de que sus sonrisas eran especiales, solo para mí. Me imaginaba caminando con él por los senderos del jardín después del horario de cierre, besándonos bajo las cascadas, construyendo juntos una vida simple, pero llena de esa magia que Xilitla exhala por cada poro. Pero entonces llegó ella. Se llamaba Andrea, era de Querétaro, y había venido a trabajar como administradora del hotel boutique que acababan de abrir cerca de los jardines. Era bonita, educada, con ese aire citadino que yo había dejado atrás, pero que evidentemente seguía siendo atractivo para hombres como Iker. Los vi juntos por primera vez en el café, sentados en la mesa junto a la ventana que da al jardín interior. Él le explicaba algo sobre la región, mientras ella lo miraba con ojos brillantes, tocándole el brazo cada vez que se reía. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, acurrucada en mi pequeño cuarto rentado que olía a humedad y tierra mojada. Mi amiga Camila, que trabajaba conmigo en el café y era de las pocas personas en el pueblo con las que había logrado conectar de verdad, me encontró al día siguiente con los ojos hinchados. Juré ver un hilo rojo subiendo desde su corazón hacia el cielo, donde alguien o algo la esperaba. Aún mantenemos su imagen de la Santa Muerte en el taller, siempre con flores frescas, no por miedo o superstición, sino por gratitud. Porque ella nos enseñó que la muerte no es el final de todas las cosas. A veces es solo el comienzo de entender lo que realmente importa. Ya sé lo de Iker y Andrea, me dijo directamente, porque Camila nunca se andaba con rodeos. Todo el pueblo lo sabe. Son pareja desde hace 2 semanas. 2 semanas. Todo mi mundo construido sobre fantasías se había derrumbado en 2 semanas y yo ni siquiera me había enterado hasta ahora. ¿Qué voy a hacer, Camila?, le pregunté esa tarde mientras limpiábamos las mesas después del turno. No puedo seguir viéndolo así, con ella, como si yo no existiera. Camila me miró con esa mezcla de compasión y pragmatismo que la caracterizaba. Mira, yo sé de alguien que podría ayudarte. Se llama Sonia, vive cerca de la Cascada Chica. Hace limpias, amarres, esas cosas. Dicen que es muy buena. La palabra amarres quedó flotando en el aire húmedo entre nosotras como una promesa peligrosa.
Yo nunca había sido de esas personas. Mi abuela era muy católica y siempre nos advirtió contra esas prácticas oscuras, como ella las llamaba. Pero la desesperación hace cosas extrañas con tu moral. Esa noche, acostada en mi cama escuchando el coro de grillos y el goteo constante de la lluvia sobre el techo de lámina, tomé una decisión. Si la magia de Xilitla era real, si este lugar efectivamente tenía ese poder sobrenatural que todos sentíamos pero nadie podía explicar, entonces usaría esa magia para conseguir lo único que deseaba: que Iker me amara. 3 días después, siguiendo las indicaciones de Camila, llegué a la casa de Sonia. Era una construcción pequeña, pintada de azul turquesa, medio escondida entre helechos gigantes y árboles de café. En el porche había macetas con plantas que no reconocí, y el aire olía a copal y romero. Sonia abrió la puerta antes de que tocara. Era una mujer de unos 50 años, pelo negro con algunas canas, ojos profundos que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Vestía un huipil bordado y llevaba al cuello varios collares, entre ellos uno con una pequeña figura que reconocí de inmediato: la Santa Muerte. «Pasa, María José», me dijo con una voz suave pero firme. «Te estaba esperando». ¿Cómo sabía mi nombre? No lo había mencionado cuando Camila arregló la cita. Entramos a una sala pequeña, llena de veladoras encendidas, imágenes de santos que no conocía, y en el centro, un altar elaborado dedicado a la Santa Muerte. La figura estaba vestida de rojo, rodeada de rosas del mismo color, monedas y ofrendas diversas. El ambiente era intenso, cargado de una energía que me hizo sentir simultáneamente protegida e inquieta. «Vienes por un amarre», afirmó Sonia, no como pregunta, sino como hecho. Se sentó en un equipal y me invitó a hacer lo mismo. «Sí», admití, avergonzada pero decidida. «Hay un hombre, Iker. Está con alguien más, pero yo sé que podríamos ser felices juntos si tan solo me viera, si tan solo lo obligaras a amarte», completó ella. Su tono sin juicio, pero tampoco sin calidez. «No es obligarlo», me defendí. «Es solo darle un empujón, hacerle ver lo que ya está ahí». Sonia guardó silencio largo rato, mirándome de una manera que me hacía sentir transparente. Finalmente, suspiró. «María José, voy a contarte algo que pocas personas entienden sobre la Santa Muerte y sobre cualquier trabajo espiritual. La niña blanca, la flaquita, ella no juzga. Ella hace lo que le pides si la fe es sincera y la ofrenda es correcta. Yo podría hacerte ese amarre esta misma noche. Podría amarrar a Iker a ti de tal manera que no pudiera pensar en nadie más, que te buscara constantemente, que dejara a esa otra mujer sin dudarlo». Mi corazón saltó de esperanza. «Entonces puedo», me interrumpió levantando una mano. «Pero no lo haré». «¿Sabes por qué?», negué con la cabeza, sintiéndome confundida y traicionada. «Porque el amor que fuerzas se te pudre», dijo con una gravedad que me heló la sangre. «He visto amarres funcionar, oh sí, funcionan maravillosamente al principio. El hombre viene, te busca, te dice que te ama, actúa como si fueras el centro de su universo. Pero es una cáscara vacía, María José. Es una obsesión sin sustancia. Y con el tiempo, esa obsesión se vuelve resentimiento, se vuelve amargura, se vuelve veneno. He visto mujeres que consiguieron al hombre que querían a través de amarres terminar golpeadas, traicionadas de las peores maneras, o peor aún, atadas a alguien que las odia pero no puede dejarlas. Esa no es la magia que yo practico. Pero entonces, ¿para qué sirve todo esto?, pregunté frustrada señalando el altar. ¿Para qué le pides cosas a la santa si no vas a ayudar? No dije que no te ayudaría, respondió Sonia con una sonrisa pequeña y misteriosa. Dije que no haría un amarre, pero hay otra manera, una manera que respeta el libre albedrío, que confía en que lo que es para ti encontrará su camino hacia ti. Es magia de apertura de caminos, no de ataduras. Es pedirle a la Santísima que quite los obstáculos que te impiden ver y recibir el amor que verdaderamente te corresponde. ¿Y si el amor que me corresponde no es Iker?, pregunté con voz pequeña, temiendo la respuesta.
Entonces la santa te mostrará quién sí es. Y créeme, hija, cuando el universo te entrega lo que realmente necesitas en lugar de lo que crees querer, es un regalo mucho más grande. Me quedé callada, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Toda mi certeza sobre lo que quería se tambaleaba. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté finalmente. Sonia sonrió ampliamente esta vez. Primero, una limpia. Necesitas quitar toda esa energía de apego desesperado que traes pegada. Luego, iremos a un lugar especial y le pedirás a la santa, con humildad y fe, que te muestre el camino correcto. No que te dé a Iker, sino que te dé lo que verdaderamente te pertenece. La limpia fue intensa. Sonia pasó hierbas frescas por todo mi cuerpo mientras murmuraba oraciones que no pude entender completamente, mezcla de español y algo que sonaba como náhuatl. Encendió copal y me hizo respirar el humo profundamente. Sentí como si capas de energía vieja y pegajosa se desprendieran de mí. Cuando terminó, me sentía más ligera pero también más vulnerable, como si me hubieran quitado una armadura que no sabía que llevaba. Ahora, dijo Sonia, iremos a los jardines. Hay un lugar ahí, entre las esculturas, donde la energía es especialmente fuerte. Es después del horario de cierre, pero conozco al cuidador nocturno. Caminamos por senderos apenas iluminados por la luna creciente que se filtraba entre las copas de los árboles. Las luciérnagas comenzaban su danza nocturna, creando constelaciones vivientes que flotaban entre las estructuras de concreto. El sonido de las cascadas lejanas se mezclaba con el coro infinito de grillos y ranas. Llegamos a un claro entre las esculturas más altas, esas columnas que se elevan hacia el cielo sin sostener nada, como dedos que buscan tocar algo invisible. En el centro había un pequeño espacio plano, donde Sonia colocó una tela roja sobre la tierra húmeda. Aquí, indicó. Este es un lugar de poder. La tierra aquí vibra diferente. Jacinto, el jardinero, me contó que aquí es donde Edward James solía venir a meditar, a soñar sus construcciones imposibles. Es un lugar donde los velos entre los mundos son más delgados. Como invocado por su nombre, apareció Jacinto entre las sombras. Era un hombre mayor de unos 70 años, arrugado como la corteza de los árboles antiguos, con ojos brillantes y sabios. Doña Sonia saludó con respeto. ¿Es ella la muchacha? Sí, don Jacinto. Vamos a hacer una petición especial esta noche. Jacinto asintió. He sentido que algo especial iba a pasar. Los jardines han estado inquietos hoy. Las flores están más abiertas de lo normal, y las luciérnagas nunca las había visto tan activas. Sonia me entregó una veladora roja y un papel donde había escrito algunas palabras. Lee esto en voz alta cuando enciendas la vela. Y recuerda, no pidas por Iker específicamente. Pide por el amor verdadero, por lo que realmente te corresponde. Con manos temblorosas, tomé el papel y la veladora. Me arrodillé sobre la tela roja y con el encendedor que Sonia me dio, encendí la vela. La llama tomó vida, bailando a pesar de que no había viento. Leí las palabras del papel. Santísima Muerte, Madre Protectora, Guardiana de los Caminos, te pido con humildad y fe que remuevas los obstáculos que me impiden ver y recibir el amor verdadero. No te pido que dobles la voluntad de nadie, sino que ilumines el camino hacia lo que realmente me pertenece. Que se abran las puertas que deben abrirse, que se cierren las que deben cerrarse, y que yo tenga la sabiduría para aceptar tus designios. Gracias por tu protección, hoy y siempre. En el momento en que terminé de hablar, sucedió algo que jamás olvidaré hasta el día de mi muerte. El viento, que había estado ausente toda la noche en ese aire pesado y húmedo, comenzó a soplar suavemente. Pero no era un viento normal. Tenía una cualidad extraña, como si llevara consigo un susurro que casi podía entenderse. Las luciérnagas, que habían estado dispersas por todo el jardín, comenzaron a congregarse alrededor de nosotros. ¿Ven eso?, preguntó Jacinto con voz temblorosa, señalando hacia arriba. Las luciérnagas estaban formando patrones en el aire. No eran patrones aleatorios, eran formas reconocibles. Primero formaron un círculo perfecto alrededor de donde yo estaba arrodillada,
Luego ese círculo se transformó en algo que me hizo contener el aliento, un corazón brillante y pulsante suspendido en la oscuridad. «Dios mío», murmuró Sonia, y yo podía escuchar en su voz algo que nunca había escuchado antes, asombro genuino, como si incluso para ella esto fuera extraordinario. Pero no terminó ahí. Las flores cercanas, pequeñas flores blancas que debían estar cerradas a esa hora de la noche, comenzaron a abrirse una por una. Podía verlas moviéndose, desplegando sus pétalos en cámara lenta, como si respondieran a un llamado invisible. Y entonces escuché el susurro claramente, tan claro como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. «Confía». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo, reconocimiento. Como si alguna parte antigua de mi alma reconociera que algo sagrado y real acababa de suceder. «Ella te escuchó», dijo Sonia con voz suave, también con lágrimas en los ojos. En todos mis años haciendo esto, nunca había visto una respuesta tan clara y hermosa. Jacinto se había quitado su sombrero y lo sostenía contra su pecho, mirando las luciérnagas con reverencia. «Es una bendición», murmuró, «una bendición presenciar esto». Nos quedamos ahí hasta que la vela se consumió completamente y las luciérnagas gradualmente se dispersaron, volviendo a su danza errante por el jardín. Las flores permanecieron abiertas, desafiando las leyes naturales. Esa noche regresé a mi cuarto transformada. No sabía qué significaba exactamente lo que había presenciado, pero sentía en lo más profundo de mi ser que algo había cambiado fundamentalmente en el tejido de mi realidad. Los días siguientes fueron extraños. Seguía viendo a Iker en el café con Andrea, y aunque todavía sentía un pinchazo en el pecho cada vez, ya no era esa urgencia desesperada. Era más como una melancolía suave, aceptable. Podía sonreírle cuando me pedía café. Podía conversar normalmente, sin sentir que me estaba muriendo por dentro. Exactamente una semana después del ritual, las cosas comenzaron a moverse. Andrea entró al café un miércoles por la mañana, sola, y me pidió un café americano. Se veía estresada. Camila, que estaba limpiando mesas cerca, escuchó cuando Andrea hablaba por teléfono. «No, mamá, ya tomé la decisión. Es una oportunidad increíble en Guadalajara. No puedo dejarla pasar. Sí, ya sé que apenas llevo 3 meses con Iker, pero mi carrera es importante también. No, él lo entenderá». Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. No era mi lugar regocijarme en el dolor de otros, y honestamente, ya no sentía ese triunfo malicioso que hubiera esperado sentir. Andrea se fue del pueblo 2 semanas después. Fue una despedida rápida, casi apresurada. Iker se veía confundido y un poco perdido, pero no destrozado, más bien como alguien que no está seguro de qué acaba de pasar. Entonces comenzaron los sueños. Iker me lo contaría después, semanas más tarde, cuando finalmente tuvimos esa conversación. Me dijo que comenzó a soñar conmigo casi todas las noches, después de que Andrea se fue. Sueños vívidos, cálidos, donde caminábamos juntos por los senderos del jardín. En esos sueños yo le tomaba la mano y le mostraba cosas que él, a pesar de ser guía, nunca había notado: flores específicas, patrones en las esculturas, ángulos desde donde la luz del sol creaba magia. No eran sueños normales, me confesó. No se sentían manipulados o forzados. Se sentían reveladores, como si me estuvieran mostrando algo que siempre había estado ahí, pero que yo era demasiado ciego para ver. En esos sueños le decía cosas que lo hacían despertar pensando, reflexionando sobre su vida, sobre lo que realmente quería, sobre qué conexiones había ignorado por estar mirando en la dirección equivocada. Yo, por mi parte, no sabía nada de esto todavía. Simplemente continuaba mi vida, trabajando en el café, caminando por el pueblo, sintiendo esa paz extraña que había llegado a mí desde la noche del ritual. Fue un sábado por la tarde, casi un mes después de que Andrea se fuera, cuando Iker entró al café a una hora inusual. No era su horario habitual. Se veía nervioso, con las manos en los bolsillos, y pidió un café sin azúcar,
pero no se movió del mostrador como usualmente hacía. María José comenzó, y algo en su tono hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido. ¿Podríamos hablar cuando termines tu turno? Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Las 2 horas siguientes fueron tortura deliciosa. Camila me codeaba constantemente y me guiñaba el ojo cada vez que pasaba cerca, claramente consciente de que algo estaba sucediendo. Cuando finalmente terminó mi turno y salí, encontré a Iker esperando afuera, recargado en la pared de piedra del café. El sol de la tarde creaba sombras largas y el aire olía a tierra mojada de una lluvia reciente. ¿Caminamos?, preguntó señalando hacia los jardines. Caminamos en silencio al principio, siguiendo el sendero que llevaba a las cascadas. Las luciérnagas estaban comenzando a aparecer, las primeras estrellas del espectáculo nocturno. Finalmente, Iker habló. «He estado soñando contigo». Me detuve, mirándolo, sin saber qué decir. «Cada noche desde que Andrea se fue», continuó, mirándome directamente a los ojos. Al principio pensé que era solo mi subconsciente procesando la ruptura, pero era más que eso. En esos sueños me mostraras cosas, me hacías preguntas que me dejaban pensando por días. ¿Qué tipo de preguntas logré articular? Cosas como, ¿a quién estás tratando de impresionar? ¿O qué es lo que realmente te hace sentir en casa? Y la verdad, María José, es que mientras más pensaba en esas preguntas, más me daba cuenta de algo. ¿De qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿De qué he estado ciego? Durante meses, tal vez años, persiguiendo lo que creía que debía querer en lugar de ver lo que siempre estuvo frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas, cálidas y un poco ásperas por el trabajo. Tú siempre estuviste ahí, con esa sonrisa que ilumina el café completo, con esas conversaciones sobre libros y plantas que compartíamos cuando el lugar estaba vacío, con esa manera de ver la magia en este lugar que pocos realmente ven. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. No sé exactamente cuándo comenzó, continuó Iker, pero me di cuenta de que cuando pienso en futuro, cuando pienso en construir algo real y duradero, no puedo dejar de verte en esa imagen, y sé que tal vez es pronto después de Andrea, y si necesitas tiempo, lo entiendo completamente. Pero tenía que decírtelo. Tenía que decirte que quiero intentar esto, contigo, si tú también quieres. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura que me dolía el pecho. Sí, dije simplemente. Sí quiero. Nos besamos mientras las luciérnagas danzaban alrededor de nosotros, y juro que por un momento formaron de nuevo ese corazón brillante en el aire, como si la Santa Muerte misma estuviera sonriendo ante su trabajo. Han pasado 8 meses desde esa noche. Iker y yo construimos nuestra relación con una calma y una certeza que nunca hubiera sido posible si yo hubiera conseguido lo que originalmente pedí. No hay obsesión, no hay desesperación, no hay esa energía frenética que caracteriza los amarres. En cambio, hay paz, hay risa, hay esos silencios cómodos que solo existen cuando 2 personas realmente se conocen y se aceptan. Hay planes compartidos para el futuro, conversaciones profundas bajo las estrellas, caminatas por los jardines donde ahora vemos la magia juntos. Visito a Sonia regularmente, no para rituales, sino para aprender. Me está enseñando sobre las plantas, sobre las limpias, sobre cómo trabajar con la energía de este lugar sagrado. Jacinto se ha vuelto como un abuelo para ambos, compartiendo historias del jardín que nadie más conoce. Y cada mes en luna llena, llevo flores y velas al lugar donde hice mi petición original. No para pedir más cosas, sino para agradecer, para honrar esa fuerza misteriosa que me mostró que a veces el milagro más grande no es conseguir lo que quieres, sino ser guiada hacia lo que realmente necesitas. Porque el amor verdadero, el que vino sin ser forzado, el que llegó en su propio tiempo y de su propia manera, es infinitamente más dulce y más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido crear con magia oscura. La Santa Muerte me enseñó que confiar en el camino correcto requiere más valentía que tratar de forzar tu voluntad sobre el universo,
Y ese simple acto de soltar, de decir, dame lo que realmente me pertenece, en lugar de dame lo que creo querer, cambió todo. Ahora cuando veo a otras mujeres entrar al café, con esa mirada que reconozco tan bien, esa mirada de amor no correspondido y desesperación, quiero contarles mi historia. Quiero decirles que hay otra manera, que la magia más poderosa no es la que ata, sino la que libera, que los milagros reales vienen cuando tienes el coraje de pedirle al universo que te muestre el camino verdadero, incluso si ese camino no es el que habías imaginado. Y cada noche, cuando las luciérnagas comienzan su danza en los jardines surrealistas de Xilitla, entre las esculturas de concreto que desafían la lógica y las cascadas que cantan canciones eternas, recuerdo esa noche en que los velos entre los mundos se adelgazaron y recibí no el amor que quería, sino el amor que merecía, porque al final eso es lo que la Santa Muerte me dio. La sabiduría para distinguir entre un deseo y un destino, y el valor para aceptar que a veces lo que realmente nos pertenece es mucho mejor de lo que jamás nos atrevimos a pedir.